Nadie está hablando de este país africano que se destaca del resto del continente y no para de crecer. África es sin duda el continente más pobre del mundo. Probablemente al escuchar hablar de un país africano te imagines pobreza, delincuencia, infraestructura antigua y demás cosas negativas. Y estás en lo cierto, porque la gran mayoría del continente es así. Pero hoy te traigo un país que mucha gente no sabe ni siquiera que existe y que últimamente viene siendo noticia por su gran desarrollo, siendo el único de la clase que se nota que ha estudiado. Con un ingreso promedio que deja atrás a muchos países desarrollados, este país parece ser un sueño, ya que además tiene una naturaleza increíble. Pero, ¿es todo tan perfecto como parece? Hoy vamos a patear el tablero y mostrar lo que nadie te cuenta sobre este rincón del mundo. Cómo un país de alrededor de 100.000 habitantes se convierte en el líder africano en calidad de vida. ¿Es solo turismo y playas paradisíacas o hay algo más? ¿A qué se debe su éxito en un entorno en que tiene todo para fracasar? Prepárate porque además de contarte los secretos de su éxito, te voy a comentar algunos detalles que muchos creadores de contenido ni siquiera se atreven a mencionar. Este video no solamente va a cambiar tu concepción acerca de este país, sino que te va a dejar con ganas de investigar más. Y si pensabas que conocías África, agárrate porque esta es solamente la punta del iceberg. Sin dudas, África, de todos los continentes, es el más desconocido. Eso se debe a varios factores, como por ejemplo la falta de desarrollo económico, la poca inversión en infraestructura, la inseguridad que uno encuentra en la mayoría de los países y muchas otras cosas que quedarán para otro video. Y si bien todo lo que se dice de África es cierto, también hay una parte que no se cuenta, la parte linda. Y en este canal me caracterizo por dar mi opinión transparente, honesta, acerca de ciertos países, acerca de la situación mundial, que en muchos casos es negativa por lo que se está viviendo en el mundo. Si hay algo que a mí me gusta compartir es siempre un mensaje positivo, es decir, buenas noticias, países que realmente lo están haciendo bien. Con esto no quiero decirte que te voy a presentar un país de primer mundo, lejos de eso. El país que vamos a hablar el día de hoy tiene mucho para mejorar como cualquier país, pero no te fijes a dónde llegué, sino pregúntame de dónde vengo. En el contexto en el que estamos hablando, lo que ha logrado este país es digno de difundir, sumado que es el país menos corrupto de África. Eso ya te dice un montón. Bueno, ¿de qué país estamos hablando? De Seychelles. Seychelles es un grupo de isla en el Océano Índico, conocido por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y una exuberante vida silvestre. Es como un jardín del Edén flotante. Aunque es parte de África, tiene una identidad única, con una mezcla de culturas que se refleja en su música, comidas y tradiciones. Es un lugar donde la belleza natural se encuentra con la tranquilidad, ideal para aquellos que buscan un respiro del ajetreo del mundo moderno. Imagínate un paraíso terrenal, bueno, eso es Seychelles. Con una población de 120.000 habitantes, se ubica como el país africano con la menor población. Pero fíjense qué curioso, porque por contrario, se ubica como el país más rico de África en la actualidad. Sus calles son más limpias, están más sanas y están menos sobrepobladas que el resto de los países de África. Su pasaporte es uno de los más fuertes en todo el continente. Para que te des una idea, el PIB per cápita de Seychelles en 2024 se estima que alcanzará los $29.000. Este es un indicador significativo del desarrollo económico y la calidad de vida en el país, reflejando un crecimiento constante y sostenido a lo largo de los años. Los salarios son bastante variados, van desde $400-500 los más bajos hasta $5.000 o más los más altos. Si uno toma el promedio entre estos dos puntos da un número mayor de lo que realmente es, porque el promedio puede decirse que ronda alrededor de $1.700, que claramente no es lo que gana el que limpia las calles, pero hay que tener en cuenta de que hay muchos resorts de lujos, hoteles 5 estrellas y gente con mucha plata viviendo en este lugar. Se puede decir que el costo de vida está balanceado con los ingresos, a diferencia de otros países africanos como por ejemplo Angola, donde hay muchísima corrupción y los salarios son muy bajos y el costo de vida ahí es muy alto. Esto hace que el costo de vida en Seychelles sea considerablemente más alto que en el resto de los países de África. Para graficar esto de una mejor manera, en Seychelles hay hoteles 5 estrellas que uno puede encontrar donde una habitación puede llegar a costar más de $20.000 la noche. El PIB de este país es bastante impresionante teniendo en cuenta el tamaño y la población. Esto se debe al desarrollo de una economía próspera y estable. Básicamente está basada en el turismo, la pescadería y el desarrollo de recursos naturales. De todas formas, el gobierno ha trabajado en los últimos años para que su economía no dependa únicamente del turismo, sino que se pueda ampliar a otras fuentes de ingreso. Los primeros en encontrar este país fueron los europeos en el siglo XV. Para ponerte un poco en contexto de cómo este país africano llegó a su realidad actual, te voy a comentar un poco de historia, pero de una forma muy dinámica y sencilla, como para que lo entienda tu abuela, hasta incluso tu perro. Los primeros en visitar Seychelles fueron los portugueses, liderados por el famoso explorador Vasco da Gama en 1503.
pero no fue hasta el siglo XVIII que los franceses y británicos empezaron a interesarse de verdad en este lugar. Los franceses llegaron primero en 1756 y bautizaron las islas con el nombre de Seychelles, en honor a Jean Moreau Seychelles, ministro de Finanzas de Luis XV. Al poco tiempo también los británicos quisieron un pedazo de este paraíso y durante las guerras napoleónicas tomaron el control de las islas en 1814. Es así como Seychelles se convirtió oficialmente en colonia británica. La vida de Seychelles no siempre fue fácil. Los colonos tuvieron que trabajar duro para desarrollar las islas. Plantaron especias como la canela, el clavo, la vainilla y cultivaron el coco. Un hecho importante fue la abolición de la esclavitud en 1830, lo que cambió la sociedad de Seychelles para siempre. Con el tiempo, Seychelles se convirtió en un mix de culturas, con gente de África, Europa y Asia, todos mezclándose para crear una identidad única. Y así, este pequeño rincón de África se fue haciendo conocido por su belleza natural y su gente. Finalmente, en 1976, Seychelles obtuvo su independencia y se convirtió en una república. Desde entonces, ha sido un ejemplo de paz y estabilidad en África. Y aunque ha tenido sus altibajos, hoy Seychelles es conocido por ser un lugar próspero y feliz, donde la gente vive en armonía con la naturaleza. Desde su independencia hasta la actualidad, el PBI de Seychelles creció más de un 700%, tomando grandes medidas económicas como aquella que el gobierno hizo para impulsar la inversión extranjera en el país. También se ubica en primer lugar en el índice de desarrollo humano entre todos los países de África, esto teniendo en cuenta el último informe que se hizo en 2022. Por si esto fuese poco, es el único país del continente africano que es calificado por el Banco Mundial como una economía de altos ingresos. De todas maneras, a mí me encantan los rankings, las estadísticas, los datos, buscar este tipo de informes, pero por otro lado cada vez le estoy dando menos importancia, porque me doy cuenta de que la gran mayoría están manipulados y no reflejan la realidad como debería ser, sino que obedecen a intereses de las grandes élites que son las que organizan ese tipo de rankings, informes, estadísticas y demás. Si bien en el país uno puede ver cierta desigualdad, como en la mayoría de los países del mundo, se diferencia bastante de los demás países africanos, donde más de la mitad de la población vive en la pobreza. Y si faltaba algo para agregarle a este país, es que hace unos años es considerado un paraíso fiscal, donde solo te cobran ganancias por los ingresos que generes estando dentro del país, donde por ejemplo por las criptomonedas pagás 0%. Tampoco existe el impuesto sobre la herencia, el patrimonio o las donaciones. Por este motivo muchos millonarios o se mudaron a Seychelles o se registraron fiscalmente ahí. Con respecto a la violencia y la inseguridad, cada año la tasa de homicidios se reduce aún más en este lugar, teniendo en cuenta que está en el continente más violento de todo el mundo, así que se agradece un montón. De todas maneras hay que tener en cuenta que tampoco es Asia, no estamos hablando de Japón, de China, de Corea del Sur en lo que refiere a la seguridad. Siempre es tomando en cuenta los demás países del continente donde se encuentra. Claro que va a haber algo de inseguridad, algo de delincuencia, pero teniendo en cuenta la liga en la que juega, no vas a esperar que sea un país de primer mundo, pero en la liga africana, digamos, rankean los puestos más arriba. También otro punto que este país viene destacando tiene que ver con la sustentabilidad y la protección del medio ambiente. Más que nada se enfocan en proteger su ecosistema marino. En lo personal, África es un continente que no tenía ni tengo pensado visitar, pero luego de investigar un poco más acerca de este paraíso, sería injusto que lo meta en la misma bolsa que la mayoría de los países de su continente. Así como hasta incluso en los países más desarrollados de primer mundo encontramos zonas que no son tan lindas, también en países de quinto mundo, no me refiero a Seychelles sino países africanos, encontramos también zonas que son lindas dentro del país que es muy subdesarrollado. En este caso, si en un futuro visitara África, sin duda Seychelles podría ser una buena opción. Más que nada para explorar sus playas paradisíacas e investigar un poco más, ¿por qué no?, sobre su sistema fiscal tan atrayente. Comentame qué te pareció este video sobre este país que es tan lindo y tan poco se habla. Antes de irme te quiero recomendar este video que hice sobre la educación en China, que están sacando una ventaja increíble. Al ver lo que comenté en ese video, uno después entiende por qué hay tantos chinos millonarios por todo el mundo y por qué siempre están ahí arriba en las pruebas de educación a nivel mundial. Anda a verlo y vas a entender lo que estoy hablando. Nos vemos ahí y la seguimos, que oye, nos fuimos, que oye.